Gracias, Camila. Buenas tardes para todo el mundo. Mm, bueno, lo que vamos a tratar de hacer hoy es complementar un poquito lo que hemos hablado en las últimas dos sesiones y tratar de hacer un cierre más o menos, digamos, a manera de conclusión de la relación de la economía del conocimiento con los proyectos de ustedes del TPI. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Ay, listo. Uy, vamos a la primera. Ay, listo, ahora sí. Entonces, bueno, para retomar un poco, Edwin nos va a recordar un poquito cuál es la relación entre economía del conocimiento y propiedad intelectual y por qué todo lo que les hemos hablado se enmarca en ese tema. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, lo que queremos en esta última sesión es conectar todo lo que hemos visto en relación con la información de bases de datos de patentes o la información tecnológica, cómo esto se conecta con la propiedad intelectual en el sentido del aprovechamiento de esta información para los temas, obviamente, de desarrollo de nuevos productos, de nuevas soluciones. Y como hemos visto en la primera sesión y en la segunda, la propiedad intelectual se enlaza con la economía del conocimiento en la medida que hoy en día es una herramienta indispensable a nivel competitivo o a nivel de la competitividad de los diferentes países. De hecho, los índices de innovación que se miden constantemente, incluyendo el de la OMPI o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues tienen en cuenta estos factores asociados a la protección de los activos de propiedad intelectual y a su gestión. De todos modos, como vimos en la primera sesión, la propiedad intelectual busca de alguna manera compensar esos esfuerzos intelectuales, esa capacidad creativa e inventiva del ser humano, otorgándole unos derechos sobre sus creaciones que les permite explotarla de manera exclusiva en el mercado y que de alguna manera se espera que eso compense ese esfuerzo y esas inversiones que hacen en tiempo, dinero y sobre todo el esfuerzo intelectual. Entonces veamos la propiedad intelectual como una herramienta para generar valor agregado y a nivel de derechos de autor, temas de originalidad que me permiten a mí tener eh, pues unos derechos sobre mis creaciones, por ejemplo, sobre una obra artística literaria, un software, unos derechos exclusivos que me permiten a mí explotar eso en el mercado y generar de alguna manera una ganancia producto de esa explotación. Siguiente, Carlos. De lo que veíamos la sesión pasada de la propiedad intelectual en general, estas dos grandes áreas como la propiedad industrial y el derecho de autor, eh, pues la economía de conocimiento va mucho más allá de esto, ¿no? Sino que les queremos presentar la propiedad intelectual como una herramienta de cara a el desarrollo empresarial y también todo lo que la propiedad intelectual me puede brindar desde las nuevas creaciones y desde las bases de datos de patentes como fuente de información clave para el desarrollo de nuevas soluciones o el uso de esas soluciones que están en el mercado. Y eso nos lo contará Carlos un poco más adelante. Entonces, hoy vamos a centrarnos un poco en esas herramientas que nos ayudan a consolidar o que nos ayudan a entender cómo se hace el desarrollo en la universidad, ¿cierto? ¿Qué metodologías puedo yo utilizar? Y vamos a usar aquí el Canvas. Y continuaremos con el tema de signos distintivos asociados sobre todo a temas de marca, cómo efectivamente la iniciativa que ustedes están realizando y cómo los productos y los servicios y las empresas mismas en el mercado tienen una identificación a partir de unos signos asociados a una marca de producto o servicio o como les señalaba, un nombre comercial de la institución. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de conectar estos elementos con el objetivo de que se fortalezca todo lo que se ha visto y ver la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo de nuevas cosas y sobre todo también para tener herramientas de competitividad a nivel ya de entrada al mercado. Listo, bien, gracias.
Entonces, bueno, los objetivos más o menos que hemos planteado para la charla de hoy son identificar el posible impacto de la economía del conocimiento en los proyectos del TPI, reconocer que la información es un medio y no un fin, y para eso pues vamos a mostrar algunos ejemplos. Analizar cómo se relaciona la economía del conocimiento con la generación de valor y aprender algunos tips para posicionarse en el mercado a través de la identidad. Y eso, por eso vamos a abordar el tema de marcas. Entonces los contenidos son cómo se dinamiza la economía del conocimiento, a dónde nos puede llevar la información, la búsqueda de información, el lienzo de modelo de negocios, Model Canvas y marcas. Entonces, para empezar un poquito, el Banco Mundial menciona que las naciones, que los países tienen que tener en esencia 4 pilares para dinamizar la economía del conocimiento. Entonces, ustedes se van a encontrar mucho digamos, este tipo de discurso y este tipo de herramientas muy de la mano con ciertas instituciones a nivel global, con las Naciones Unidas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Todas estas instituciones, organizaciones, tienen más o menos un discurso relacionado con la economía del conocimiento y la generación de valor y generación de capital a través del conocimiento. Entonces, varias de las herramientas que nosotros les mostramos aquí están, digamos, asociadas a esos discursos. Digamos, yo entiendo que no todos los proyectos se sienten identificados con ese discurso, no todos los proyectos buscan esencialmente esa generación de valor a través del conocimiento. Sin embargo, es bueno conocer estas herramientas y es bueno que ustedes dentro de esa caja de herramientas que les da, digamos, el TPI para resolver los problemas que se han planteado en este proyecto y en general en otros proyectos con los que se pueden encontrar más adelante. La economía del conocimiento brinda muchas respuestas para la forma en cómo se resuelven los problemas bajo ese marco. Entonces, lo que dice el Banco Mundial es que para dinamizar la economía del conocimiento, un país necesita que la población esté educada y capacitada, que haya una infraestructura de tecnología, que exista un régimen que fomenta la tecnología y el espíritu empresarial y que exista una red muy unida de organizaciones de investigación públicas y privadas. Entonces, este último, sobre todo, me hace pensar en cómo se financia la ciencia y la tecnología en Colombia. Y digamos que MinCiencias también trabaja bajo este modelo de economía del conocimiento y en particular ellos promueven mucho la generación de innovación o el fomento a la innovación en las empresas y muchas veces lo hacen de tal manera que estas empresas interactúen con otros nodos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, como las universidades. Por eso, de ahí la importancia de la red de investigación entre entidades públicas y privadas. Además de que hay una red de investigación entre universidades, muchas empresas también han entrado como en esas dinámicas de innovación y de investigación asociadas a grupos de investigación. Entonces, por ejemplo, conozco un caso en una empresa en Medellín que ellos trabajan con dispositivos para monitorear signos vitales. Es un trabajo que hace esta empresa que es de base en Medellín con un grupo de investigación en electrónica de la Pontificia Universidad Bolivariana. Ellos desarrollaron en conjunto estos dispositivos y la universidad le licenció la tecnología a la empresa y actualmente la empresa aplica esa tecnología en campo, digamos, en el mercado. Tiene unos hospitales en donde ellos venden ese servicio y la monitorización de las personas sube los datos a la nube y ellos pueden a través de eso tratar como de predecir si estas personas van a sufrir cambios, digamos, en su salud.
y estaban desarrollando un proyecto parecido para el COVID. Entonces, esas alianzas bueno, aunque en ese caso las dos entidades son privadas, la financiación de la investigación es pública porque también se hace con recursos de Colciencias. Entonces, ahí es donde está la alianza un poco. Muchas veces también en la Universidad Nacional llegan empresas que quieren resolver problemas o que quieren participar en cosas de Colciencias. Y se los digo pues también como para que es interesante que ustedes lo sepan por si en algún momento hacen un posgrado y los grupos de investigación tienen ese tipo de financiación, pero también si ustedes hacen parte de una empresa o de una iniciativa que busca financiarse como para empezar procesos de innovación y de investigación, entonces también pues para que sepan que esa es una alternativa. Eh, digamos, asimismo, ese tercer punto que está ahí, el régimen que fomenta la tecnología y el espíritu empresarial también está ahí, está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Eh, Muchas entidades también como cámaras de comercio también tienen iniciativas de fomento a la tecnología y al espíritu empresarial. Eh, y entonces eso es lo que ustedes pueden empezar a encontrar en la relación de la economía y el conocimiento con los diferentes proyectos, llámese de TPI u otro proyecto. Pero en general ustedes están tratando de resolver, por ejemplo, proyectos en las comunidades, proyectos en las regiones, proyectos en las empresas y, y ahí también hay una relación de esto que está tratando de fomentar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con proyectos de investigación, desarrollo e innovación. ¿Vale? Entonces yo traía un par de ejemplitos que espero que sean de este grupo. Eh, ya miramos, creo que sí. Entonces acá hay yo me puse a buscar un tema relacionado como con seguridad y los ciclistas y diseño de rutas. Entonces lo que yo les quería mostrar acá es que yo me puse a buscar, digamos, en Google Patents y en Google con palabras que más o menos yo pues entendí de lo que me contaron mis compañeros, porque este grupo no estaba en particular conmigo, pero por ejemplo encontré esta compañía que tiene una patente de un sistema para seguridad de bicicletas. Ahí está la página. Entré en la página y no está como un poco difusa la información, pero mi punto es que la compañía todavía existe y eventualmente se puede uno contactar con la gerente de la compañía a través de LinkedIn. A ella sí la vi por ahí, pero pues yo no la voy a contactar porque el proyecto no es mío, pero por ahí les dejo el dato. Sin embargo, me puse a buscar otras cosas y me encontré, por ejemplo, con este handbook para el diseño de como de vías amigables con las bicicletas. Es un proyecto del Reino Unido. Me pareció muy interesante, tiene una información muy chévere ahí adentro porque tiene cosas de este tipo. Digamos, yo copié esta imagen, pero hay muchas cosas ahí para el diseño justamente de las rutas, de los espacios, de cómo tiene que ser, de la relación de estos biciusuarios con los vehículos. Y me encontré este otro libro, también es del 2014. Entonces me parece, digamos, como interesante que empiecen a explorar esas cosas, porque el mensaje, digamos, de la economía del conocimiento es normalmente tender hacia la innovación y hacia unas ideas novedosas, pero no necesariamente tiene que haber innovación disruptiva. Eso quiere decir que si alguien más ya hizo algo en otro lado, algo que me pueda servir para mi proyecto, yo puedo también innovar tratando de adoptar o adaptar esa tecnología aquí. Seguramente, digamos, viendo esto para una persona que no esté tan interesada, era bueno, aquí ya hay ciclovías o ciclorrutas y ya pues el problema es de otra índole. Sin embargo, en este tipo de libros como los que encontré yo ahí, hay unas información que sería interesante analizar porque puede ser, eh, digamos, puede aportar algunas ideas para enfocar el tema digamos, de solución de este problema. Estoy buscando en particular en estos dos libros a ver si decía algo de sistemas electrónicos, pero al parecer no. Sin embargo, no estaría de más mirar ese tipo de soluciones como
automatizar un poco más el sistema o generar una aplicación que me muestre también las mejores rutas si yo soy un biciusuario que yo puedo seguirse. Probablemente eso ya existe, pues yo, digamos, no ando mucho en bicicleta, entonces por eso doy ese ejemplo. Pero entonces como para que empiecen a buscar justamente esa información que les puede ir sirviendo así de estas cosas que se pueden encontrar. Otra cosa interesante es, yo estoy buscando en inglés y eso, digamos, no hice énfasis en eso la vez pasada, pero me parece importante que lo sepan. Traten de buscar en inglés porque normalmente la mayoría de estos proyectos ya se desarrollaron o en Europa o en Estados Unidos y también porque la mayoría de documentos están allá. Entonces, lo interesante es buscar allá y tratar de, precisamente, si alguien ya hizo algo que a uno le sirve, adaptar o adoptar estos sistemas para nuestro contexto. Acuérdense que la tecnología no se puede adaptar o adoptar así nomás. Tiene que uno revisar de todas maneras cómo en nuestro contexto esto trae ciertos cambios y la adaptabilidad no es así como así, ¿no? También hay que pensarse eso un poco. Entonces, ahí es donde vendría la parte de innovación en el momento de adaptar esto a un sistema de acá, digamos, a que unas condiciones diferentes de seguridad, de cantidad de carros, de cultura con frente a las normas de tránsito. Entonces, también es interesante. Este otro también me pareció chévere, me puse a buscar producción de copoazú. También, a pesar de que el copoazú es algo del Amazonas, también lo busqué en inglés porque hay proyectos, por ejemplo, esta página Fontagro, que me lo encontré, si se fijan acá, en la segunda página, en donde hay financiación para proyectos de innovación. Entonces me encontré esta página y me pareció interesante porque me puse a buscar ahí y efectivamente había un tema de cadenas de valor de las especies frutícolas del Amazonas y había uno en particular en donde esa información que está ahí está publicada en la página de ese proyecto. Entonces hay un informe técnico final que puede tener cosas interesantes y hay un informe de seguimiento que puede tener cosas interesantes al proyecto. Y hoy me llegó esta noticia en donde decía aceites esenciales impulsarían negocios verdes en el Amazonas. Me llegó esta noticia al correo, es una noticia de Unimedios, de una investigadora de Manizales. En particular no habla del copoazú, pero habla de una fruta que también es teobroma, como el copoazú, que no, digamos, obviamente, claro, habría que hacer investigación para ver si eso tiene los mismos rendimientos y tiene las mismas sustancias, pero sirve de referente. Entonces sirve de referente y uno puede comunicarse con Luisa María Giraldo, la investigadora de la sede de Manizales y preguntarle, oiga, venga, nosotros estamos haciendo esto con el copoazú, usted conoce gente que ya haya revisado, porque seguramente ella ya hizo esa revisión de literatura y les puede servir. Entonces, para, para llevar toda esa información que uno encuentra a, digamos, aterrizarla un poco de cómo sería la aplicación de esa información en el proyecto de uno, existen varias herramientas. Nosotros escogimos mostrar el canvas de modelo de negocio, el lienzo, digamos en español, el lienzo de modelo de negocio, que es una herramienta en la que uno puede, a través de la organización de la información que uno ya encontró, empezar a proyectar y a, digamos, como lo que hace uno en un lienzo, a bosquejar cómo sería justamente ese modelo de negocio para mi proyecto. Entonces yo traté de hacer eso para uno de los proyectos que estaba conmigo, que es el de las prótesis en manufactura aditiva. Y entonces lo que uno debe tratar de hacer en ese proyecto es llenar esto de información, o sea, los cuadros anaranjados, imagínenselo, si eso fuera un papel, imagínense que esos son como unos post-its en donde uno va poniendo como ideas que le vienen a la mente cuando ve los títulos de cada cuadro y empieza a llenar esa información. Este es un modelo iterativo, entonces lo que uno espera ahí es validar esa información
para que a medida que yo voy, digamos, avanzando en el proyecto, pues esto pueda ir también cambiando y retroalimentándose a sí mismo. Entonces, normalmente uno empieza por el cuadro del centro arriba, que es la propuesta de valor. Entonces, lo que yo me imaginé, obviamente, pues eso es desde mi punto de vista, no desde las personas del proyecto, que estas personas que están, este grupo que está trabajando en el tema de las prótesis en manufactura aditiva, que tienen un modelo matemático y tal, pues entonces la propuesta de valor que esto puede tener para un eventual usuario es que es una prótesis mejor adaptada porque es un diseño optimizado y personalizado. Entonces, en teoría, esa prótesis que yo haga debería ajustarse mejor a la persona, debe tener una mejor usabilidad, entonces eso también podría ir en la propuesta de valor. Digamos que puede tener un diseño más estético y hace poco tuve una conversación precisamente sobre este tema y era que antes, hace unos años, las prótesis buscaban ser como más parecidas a los miembros que la gente había perdido, digamos, una mano se parecía más a una mano, y lo que se busca ahora en temas de diseño es que, por ejemplo, sea como más cyborg, como una prótesis que se vea más robótica, como más artificial. Entonces, habría que también mirar a ver si eso se incluye como una propuesta de valor, el tema del diseño. Eh, Después de la propuesta de valor, normalmente lo que uno hace en el Canvas, aunque esto digamos no es que sea una ruta establecida, es solamente como yo sugiero, uno iría pues a los clientes. ¿Quiénes serían los clientes de esto? Personas con miembros amputados o eventualmente, y eso no lo puse ahí, como el grupo del TPI se quiere también, se está centrando es en el modelo, los clientes también podrían ser empresas que se dedican a hacer prótesis, ¿ya? Porque no necesariamente se van a dedicar a hacer las prótesis, sino de pronto solamente se van a dedicar a vender el modelo como tal. Entonces, eso también podría ir en el lado de los clientes. Entonces, dada esa posibilidad de tener esos dos clientes, perdón, yo busco cómo llevo esa propuesta de valor que está en el centro a mis clientes que están en la derecha. Entonces ahí resuelvo esos dos cuadros que están ahí en medio de los dos, las relaciones con mis clientes y los canales de distribución. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con esos clientes? Entonces, les voy a ahorrar dinero, voy a hacer que estos usuarios tengan mejor usabilidad, voy a hacer que eventualmente esos clientes que no puse ahí, que son los que hacen las prótesis, puedan hacer un diseño que sea mucho más atractivo para sus clientes, para sus propios clientes. ¿Y por cuáles canales me va a relacionar con ellos? El voz a voz puede ser, visitas de diagnóstico, eso quiere decir que yo voy a donde la persona que va a ser el usuario final y le hago un escaneo de la parte en donde iría la prótesis y le digo, mire, esto no le vale nada, lo que nosotros le vamos a, digamos, por lo que le cobraríamos es pues por la prótesis, pero por este diagnóstico que le estamos haciendo, no, bueno, cosas de ese estilo. ¿Cómo más me puedo comunicar con mis clientes? A través de una página web en donde yo muestro mis diseños y le digo, mire, esto es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros le podemos entregar a usted una prótesis que tenga cierta funcionalidad o que se vea de cierta manera, ¿sí? Entonces, esa sería la forma en la que yo llevo esa propuesta de valor a mis clientes, ¿vale? Eh, Luego, entonces, me voy para abajo. ¿Cuáles serían mis fuentes de ingreso? ¿Cómo voy a financiar mi modelo de producción de prótesis? Entonces, voy a ofrecer ese diagnóstico gratis para que eventualmente, pues, generar una relación con mis clientes y después lo que sí les voy a cobrar es el escaneo de su, digamos, de dónde iría su prótesis, la prótesis misma, mantenimiento de esa prótesis, como monitoreo del funcionamiento de eso. ¿Cómo le cobraría a esta persona? Si, digamos, los clientes fueran los que hacen las prótesis, ¿qué le cobro? Le vendo un software y le licencio ese software, pues porque eventualmente, digamos, yo sería el desarrollador del software y lo que le vendería a ellos es un ejecutable o un programa, un instalable que ellos utilizan para hacer el diseño basado en mi modelo matemático.
Ok, entonces esa puede ser una fuente de ingresos dependiendo de si mi cliente es esa persona que hace las prótesis y lo que yo le estoy vendiendo es un software para modelar. Entonces, todas esas cositas son las que ustedes tienen que empezar a mirar como en sus proyectos. Por ejemplo, no es que mis clientes son las arroceras porque yo les voy a dar un proyecto, un producto o les voy a ofrecer un proceso para utilizar la cascarilla de arroz. Entonces, mis clientes son ellos porque yo les voy a resolver un problema de residuos. O mis clientes son unas personas que me van a comprar un producto que yo hice con cascarilla de arroz. Basado en esa definición del cliente y de lo que yo voy a ofrecer como propuesta de valor, yo empiezo a llenar todos estos otros espacios que dependen y por eso, digamos, normalmente me empieza con la propuesta de valor, porque en la propuesta de valor yo estoy contando qué es lo que yo hago diferente, qué es lo que ofrezco diferenciador para resolver un problema, ¿ya? Y entonces, dependiendo de eso, pues yo miro a quién le voy a resolver ese problema con esa propuesta de valor. Bueno, luego tengo a a las asociaciones clave. Entonces, en este caso, yo sugería ahí que, por ejemplo, docentes y grupos de investigación de la universidad pueden ser asociaciones clave porque de pronto ya están trabajando esos modelos, porque de pronto ya tienen experiencia haciendo prótesis, porque de pronto alguno de los personajes del TPI pertenece a uno de esos grupos y se hace más fuerte en el grupo. Qué otra asociación puede ser? Los hospitales y centros especializados en prótesis, que es a donde va la gente que necesita resolver un problema pues de una prótesis, ¿ya? Allá es a donde van las personas que necesitan la prótesis. Entonces, eventualmente yo me puedo relacionar a través de esos clientes, si soy el que va a ofrecer la prótesis, a través de los hospitales y centros especializados, porque entonces ellos van a ser una asociación importante para que yo lleve la propuesta de valor a mis clientes. Y ¿sí? Se empieza a interrelacionar todos los cuadros que están ahí. ¿Qué actividades clave debo resolver entonces para llevar mi propuesta de valor? Entonces necesito conocer individualizadamente a las personas, no voy a hacer prótesis genéricas, sino voy a hacer una prótesis seguramente personalizada, pues si el modelo es tan complejo seguramente voy para allá. ¿Debo hacer el modelamiento de la prótesis? ¿Debo generar la prótesis o no? Bueno, eso dependerá si mi cliente es el que hace la prótesis o mi cliente es el usuario final. ¿Qué recursos clave en este momento se tienen? Pues es un equipo interdisciplinar de mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, que todos pueden aportar un poquito ahí. También hay recursos clave como los investigadores aliados en la UN. Otros recursos clave es, no, me encontré con una patente que es súper interesante y a través de esa bajé, no sé, unos planos de una compañía que patentó y tiene los planos por ahí abiertos y esa información pues no la tiene todo el mundo, entonces eso me sirve, listo. Estructura de costos relacionada, entonces, ¿debo tener un software propio o digamos como para ejecutar estos desarrollos que estoy haciendo? Voy a comprar justamente estas impresoras para hacer la manufactura aditiva de las prótesis. Tengo unos, si voy a hacer ese proceso, pues tendré unos consumibles de materiales para desarrollar justamente los productos. Bueno, entonces fíjense que de toda esa información que uno puede recabar en Internet, eventualmente uno empieza a, a pensar en cómo llevar esa solución a algo factible económicamente y técnicamente, ¿ya? Y dependiendo de la solución que yo esté planteando, pues le voy a resolver un problema a alguien específico. Y para relacionarme con ese alguien específico tendré ciertos canales y me relacionaré a través de ciertos medios. Y si la relación va a ser con ellos, pues tendré que obtener ingresos mediante ciertas fuentes que también serán diferentes si mi cliente es uno u otro. Bueno, eso, digamos, para que lo tengan en cuenta, esta es una herramienta que permite, digamos, entender o plantearse soluciones y que eventualmente, como les decía, como es iterativa, pues tendrá ciertos cambios a medida que yo voy avanzando y digo, uy, no,
yo como que no le voy a resolver el problema a los arroceros, sino a una gente que me va a comprar alimento para ganado basado en cascarilla de arroz. ¿Ya? O entonces, como voy a hacer justamente un alimento basado en cascarilla de arroz, voy a resolver el problema a los arroceros que tienen un problema de residuos y a los ganaderos que tienen un problema de insumos para alimentación, ¿ya? Entonces, todas esas cosas tienen que ir alimentando esto y siendo lo suficientemente flexibles para poder ir cambiando con el tiempo, ¿vale? Entonces, en el desarrollo tecnológico, normalmente las ideas innovadoras parten desde unos principios básicos, como menciona ahí esa escala. Esa escala se llama la escala del TRL, que es en inglés Technology Readiness Level o nivel de desarrollo de la tecnología. Es una escala que se creó en la NASA en los años 70 específicamente para evaluar el desarrollo de tecnologías relacionadas con digamos, con el sector aeroespacial. Sin embargo, se ha adoptado para el desarrollo de tecnologías en general. Y es algo que es muy común encontrar, digamos, en temas de innovación. Por ejemplo, cuando nosotros, y digamos, les pongo este ejemplo, pues que también puede aplicar para el TPI, cuando nosotros como universidad queremos transferir una tecnología, nos preguntan, bueno, ¿y eso en qué TRL está? No, es que tenemos pruebas de laboratorio y más o menos ya tenemos una manera como de simular esto en un entorno real. Ah, o sea que usted está en un TRL 4, que son pruebas de laboratorio. ¿Qué pasa con las tecnologías que van al mercado? Se supone que las tecnologías que van al mercado mínimo tienen un TRL 8 porque son tecnologías que ya han sido probadas en entornos reales, que ya se sabe que funciona, que ya se sabe que son factibles económica y técnicamente. Es decir, que si yo las llevo a una escala industrial, se pueden hacer efectivamente, que si yo me pongo a hacer prótesis o si me pongo, por ejemplo, a hacer un proyecto de producción de frutas en el Amazonas, ya sé que no voy a perder el dinero. Y les hablo de dinero no porque el fin de todos los proyectos sea el dinero, pero sin ese insumo, digamos que los proyectos puede que caigan en un tema de que no son factibles y los proyectos se caen en un tiempo. Entonces, tienen que también encontrar el tema de sostenibilidad de los proyectos. Digamos, no se espera de pronto que los proyectos que ustedes plantean en el TPI recorran todos estos temas de TRL, pero sí es importante que los tengan en cuenta, pues porque ustedes están planteando soluciones para problemas reales. Digamos, lo ideal es que al menos pues sean soluciones factibles. Entonces, sí es importante que al menos tengan contemplado que para llegar al final del recorrido van a tener que hacer unos pasos intermedios que son importantes para validar la tecnología. Por ejemplo, vuelvo, digamos, al tema de las prótesis, por ejemplo. Listo, yo tengo mis prótesis y son modeladas bajo pues son el mejor modelo. ¿Quién me va a decir que eso se adapta mejor que las prótesis que ya existen? Pues probablemente el validador sea un usuario final. Entonces, es probable que en algún momento tengan que hacer un prototipo en el que un usuario real pruebe la prótesis y diga, oiga, sí, esta prótesis que está modelada bajo ese sistema que ustedes están haciendo, me ajusta mejor que las que están en el mercado, porque es más liviana, porque es más fácil de manejar, porque me siento más cómodo, ¿sí? ¿Qué otro proyecto tengo por? Ah, bueno, por ejemplo, el de la seguridad de las bicicletas. ¿Qué se necesita, por ejemplo, si es un tema de infraestructura? Pues entonces el tema eventualmente en algún punto va a tener que ser una prueba piloto en un entorno real. Entonces, por favor, no sé, distrito, deme 100 metros, una calle, para yo hacer una prueba en donde yo voy a tratar de ejecutar este tema. Claro, digamos, los temas digamos, con contratación o pruebas con entidades gubernamentales son un poco complicadas. Pero digamos es una posibilidad que se me ocurre aquí echando globos.
Eso que está señalado en el centro, como el Valle de la Muerte TRL 5 y 6, normalmente, bueno, se llama Valle de la Muerte porque hay muchas tecnologías que llegan hasta ese punto y no son capaces de pasar de ahí. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, llegan a unos temas de pruebas, de ensayos, en donde, por ejemplo, digamos, por dar un ejemplo que es resonado ahorita, la vacuna de Oxford puede que esté en un tema de TRL6, TRL7, porque están haciendo pruebas en campo, ya pruebas en humanos, y resulta que tuvo muchos efectos adversos y la tuvieron que retirar, pareciera. Seguramente tienen que reevaluar y hacerle reingeniería para ver si de pronto la mejoran. Entonces, cae en el Valle de la Muerte porque probablemente sea un producto que por lo menos para la solución que se estaban planteando no funciona porque en la validación se cayó, ¿vale? Eh, entonces, si ustedes se fijan en la parte de abajo, entonces hay como una especie de clasificación en donde los TRLs 1 y 2 son investigación básica, 3 y 4 investigación aplicada, 5 a 7 desarrollo tecnológico y de 7 a 9 innovación. Entonces, efectivamente, a lo que se refiere, digamos, las definiciones tradicionales de innovación, también las que están asociadas con economía del conocimiento, es que la innovación finalmente es un producto o un servicio que tiene un impacto en el mercado, ¿sí? Que finalmente tiene un impacto en un entorno real aplicado, ¿ya? Además de este TRL, ustedes se pueden encontrar otras escalas que también han sido planteadas para, para estos temas de desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, por ejemplo, el MRL que está señalado ahí, que es como el Manufacture Readiness Level o nivel de desarrollo de la manufactura, entonces tiene que ver también con temas de insumos, temas de si los insumos son, ya existen o no, bueno, cosas de ese estilo. También hay uno que es apropiación social, nivel de apropiación social de la tecnología. Entonces, de pronto, por ejemplo, sería interesante que lo buscaran cuando lo que ustedes tratan de impactar es a usuarios finales de la tecnología, ¿ya? Eh, ¿Qué más les puedo contar relacionado con esto? Bueno, unos temas bien importantes, sobre todo que los ingenieros químicos manejamos mucho y que lo menciono también pues porque hay muchos proyectos que están relacionados con eso, es el tema de los escalados, ¿no? Por eso es importante, y por eso las pruebas de laboratorio están en un nivel tan abajo del nivel de desarrollo, porque no es lo mismo hacerlo a escala de laboratorio que en planta piloto o que en una planta de producción industrial. Entonces, muchas veces las cosas se quedan en temas de escalado porque en el escalado resulta que efectivamente no es factible. Ya, digamos, los temas de biotecnología muchas veces se quedan por ahí. Entonces, lo menciono también un poco para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se dan, por ejemplo, también miran ahí las universidades, centros tecnológicos y compañías de I+D, normalmente hacen esos desarrollos primeros. Entonces, no, desarrollamos esta molécula o agarramos un residuo y nos dimos cuenta que tiene cierto componente interesante. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Entonces, eso es la importancia de llevar un poco esos desarrollos hacia los temas más avanzados del TRL9. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los temas de software? Yo no sé, digamos, si en particular alguien trabaja aquí con algo relacionado con software, pero los temas de software son muy fáciles de escalar y de llevar a TRLs altos, ¿ya? Y por eso muchas veces, y por eso digamos es tan famoso el Silicon Valley, y es porque allá la gente hace inversiones de riesgo fácilmente porque son tecnologías que son fácilmente llevables al mercado. ¿Qué es lo que pasa con el tema del software? Y es que pues la vida útil o la obsolescencia de los desarrollos de software es muy corta. Entonces son desarrollos que rápidamente encuentran sustitutos. Ya que les menciono el software, y que es un tema que hemos tocado poco, se supone que el software no se puede patentar
pero hay unas patentes que se llaman patentes implementadas por computador. Entonces, para la gente, por ejemplo, que que esté relacionada, por ejemplo, con modelación matemática, o sistemas de optimización o sistemas de automatización, hay patentes relacionadas con eso, se llaman patentes implementadas por computador. Lo importante es que tienen que buscar con las palabras adecuadas. No digamos, es probable que encuentren la palabra software en las patentes, pero normalmente lo que se protege en esos documentos no es el software como tal, sino una funcionalidad de eso. Es decir, el software me sirve para proteger un método que optimiza, o un método que ejecuta, o un procedimiento para la operación de un equipo. ¿Listo? Eso es lo que se van a encontrar en temas de software en patentes. Entonces, no sé si Edwin quiere continuar de aquí para adelante. Listo, don Carlos. ¿Sigo presentando o presento? Yo presento, si quiere, para mostrarles otras páginas. Listo. Listo, entonces, aquí podemos ver cosas. Vamos acá. Entonces, como Carlos lo señalaba, es importante conocer esto a nivel de la investigación, cómo se conecta con el desarrollo y con la innovación, porque a nivel de emprendimiento o a nivel de gestión de nuevos modelos de negocio, esto tiene una conexión muy fuerte y resulta vital aprovechar todo lo que hemos analizado en lo que tiene que ver con información tecnológica o de bases de datos de patentes, con la propiedad intelectual en general, cómo ésta se conecta y cómo a partir de esa interacción entre la universidad, las empresas, ¿cierto? La industria, se generan nuevos desarrollos y esos desarrollos impactan positivamente en el mercado. Una de las metodologías, hay diferentes metodologías, vimos ahorita el Business Model Canvas, que es el Canvas de Osterwalder, y también hay otro que es el Link Canvas, asociado más a proyectos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico o de software, perdón, de escalamiento rápido. Y existen diferentes métodos o instrumentos. Existe, por ejemplo, el lienzo de propuesta de valor. Hay otro lienzo que permite hacer una especie de pivot entre las diferentes soluciones que yo voy planteando, las voy corroborando con el mercado a través de análisis y a través de experiencia directa con el mercado. Hago testeo y si veo que funciona, continúo con esa propuesta y si no, la retomo, la consolido, la ajusto o la cambio. Y una de las metodologías que queremos señalarles a ustedes es el Design Thinking, que está pensado sobre todo para idear soluciones, ¿sí? Obviamente desde el pensamiento en diseño, con el objetivo de implementar soluciones de cara a las necesidades puntuales del público. Por eso en estas dos etapas de empatizar y definir, comienzo yo a entender a ese consumidor, a ese cliente, qué es lo que quiere, para luego en idear, proponer las soluciones que se plantean y ya a través del prototipo, en diferentes escalas, poder comenzar a abordar la solución al problema de manera real para que el testeo me permita a mí dar el paso siguiente que sería la implementación en el mercado de ese producto. Si esto no funciona, pues vuelvo nuevamente a empezar, vuelvo a ajustar y comprendo, exploro y materializo la solución que se plantea. Y aquí les quería mostrar algo que Carlos nos señalaba, por ejemplo, en esta parte, el Valle de la Muerte, tal vez a nivel tecnológico o de madurez tecnológica, como desde la investigación básica hasta la innovación, pues podemos ver efectivamente que hay unas etapas clave en donde si pasa esta etapa la tecnología significa que es probable que tenga mayor, mmm, tenga mayor éxito en el mercado o hay mayor probabilidad de éxito en el mercado, mientras que vemos que acá es la etapa más difícil. Similar a las empresas a nivel de creación
y esto se mide sobre todo a partir de la inversión que se requiere. Se dice que más o menos entre el primero, perdón, y el tercero y algunas hasta el quinto año, están en un periodo de valle de la muerte. ¿Qué significa eso? Que no están produciendo ganancias, no hay unos ingresos que de alguna manera sí, sostengan la inversión inicial. Y esto lo hace uno a través de flujos de caja proyectados y obviamente desde la realidad de la empresa. Yo invierto aquí, por ejemplo, no sé, unos 500 millones de pesos, pero no estoy obteniendo ingresos y solo a partir del segundo, tercero, cuarto año comienzo a recibir ingresos y llego a un punto, quizás que lo que se espera es un punto de equilibrio, es decir, en donde los ingresos me permiten cubrir costos y gastos de la operación y ya a partir de allí comienzo yo a crecer. Y eso se ve en cómo se apalanca inicialmente, se apalanca con recursos propios, luego con capital de emprendedor, capital semilla, se pasa a un capital privado, un poco deuda en la etapa de expansión, consolidación, y la madurez ya entramos a capitales grandes, como lo está haciendo actualmente Rappi, entre otras empresas que entran a fondos de capital, sobre todo de ángeles inversionistas. Entonces el Valle de la Muerte a nivel tecnológico y a nivel de la empresa están de alguna manera conectados porque si la tecnología pasa a este Valle de la Muerte tiene mayor probabilidad de éxito, si la empresa pasa a este Valle de la Muerte tiene mayor probabilidad de sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto pues obviamente es a partir de un ejercicio práctico. Bueno, y existen, como les señalaba, muchas más herramientas. Aquí solamente hemos traído algunas para tratar de conectar lo que se está haciendo a nivel de investigación y de cómo estas propuestas que ustedes están planteando de cara a unas soluciones, perdón, a unos problemas reales, ya sea a nivel empresarial o a nivel social, pueden tener un aprovechamiento, obviamente, en el mercado o simplemente pueden tener un aprovechamiento de cara a la solución efectiva de ese problema y por qué no plantearse la posibilidad de una creación de una nueva empresa. Entonces, viene una pregunta, ¿cómo generar posicionamiento en el mercado a través de la propiedad intelectual? De lo que hemos visto, si ustedes quieren escribir allí, les darán puntos a los que escriban, no mentiras. Si quieren escribir y participar, por favor. Por el chat. Ninguno, ninguno. ¿Cómo se imaginan que la propiedad intelectual me ayuda a posicionarme en el mercado? Cuando ustedes pensemos en un ejercicio de compra, cuando queremos comprar un producto, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, por ejemplo, Mauricio dice, miro la marca. Sí, Daniel dice que buscar qué es lo importante en el producto. Mira, por ejemplo, Jessica habla de la mejor opción en un punto de vista económico. El precio es un factor clave, ¿cierto? Y de efectividad quizás en la solución de ese problema que yo tengo o de lo que yo quiero comprar. ¿Qué más miramos? Si yo les pongo a escoger, por ejemplo, marcas de celulares, ¿cuál marca de celular escogerían hoy? ¿Y por qué? ¿Qué opinan, muchachos?
Bueno, mira, por ejemplo, otro tema para mirar el posicionamiento, opiniones de los clientes. Hoy en día es muy frecuente ver las opiniones de los clientes. Sin embargo, como hemos visto, las redes sociales y estas plataformas tienen un problema fuerte y es cómo controlar que esas opiniones sean verídicas, ¿no? Entonces, la trazabilidad es importante. Yo creo que allí de pronto el blockchain ayude a generar mucho más confianza. Jessica dice que Samsung por la confianza, Laura Xiaomi por su rendimiento y precio, Motorola o Samsung porque son buenas y no hay tanto riesgo en cuanto a privacidad internacional, Xiaomi por experiencia previa positiva con la marca, Xiaomi igual. ¿Qué otras marcas les gusta de celulares? Listo, listo. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos participado. No es de miedo participar que vamos a tener a todos en cuenta, porque se hace un poco más dinámico esta presentación. Entonces, cuando uno va, cuando uno digamos que se enfrenta a comprar un producto o a adquirir un servicio, efectivamente comienza a hacer lo que ustedes han señalado. Uno analiza la marca y esa marca está asociada a unas prestaciones del producto, ¿cierto? A una reputación. Yo qué quiero con ese producto. ¿Y qué uno analiza de esos productos a nivel externo e interno? Entonces uno dice, no, pues el diseño del celular, que traiga una cámara, que traiga 4 cámaras, que mire que están de moda las 5, las 6 cámaras, no sé qué, que el Xiaomi tiene cámara de 48 megapíxeles, pero que sacó un celular de 128, que no sé qué, y puedo tomar la luna más bonita. Bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Y todo eso, de alguna manera, me convence a mí como cliente de comprar X o Y producto. Hay un factor clave cuando uno está estudiando y es el tema del precio, ¿cierto? Cuando está estudiando el tema del precio es fundamental porque, como usted lo señalaba, a nivel económico, Xiaomi es una de las compañías que tiene unos celulares con un gran hardware, ¿cierto? Incluso diseño, como pueden ver acá, y adicionalmente a un precio muy asequible. Ellos, esos precios, en un ejercicio que se hacía, que yo revisaba en un portal, Apple más o menos gana entre un 70 a 90%, o sea, un 70-90% de valor de su producto es ganancia, sí es ganancia del mismo, mientras que compañías como Xiaomi, eh, Oppo, entre otras, su margen de ganancia es más reducido, está entre un 30 a un 12%. Lo que significa que, claro, el precio final de acceso al producto es mucho más económico, pero ellos se financian a través de otras cosas. Por ejemplo, Xiaomi tiene mucho tema de publicidad dentro de su sistema operativo y dentro de lo que es la personalización del Android que tiene. Entonces, si uno busca evitar esa publicidad, tiene que entrar a configurar el teléfono, ¿sí? Eh, Hoy en día la apuesta, por ejemplo, de algunos sistemas es controlar más la privacidad del usuario y eso la apuesta, por ejemplo, Apple con su nuevo sistema operativo. Pero evidentemente, si uno compara hardware dentro de las marcas, uno escogería los buques insignia, por ejemplo, de Xiaomi o de Samsung, sobre los iPhone, porque los iPhone al parecer tienen menor hardware que estos equipos, ¿cierto? Pero otro va a decir, no, pues a mí me gusta más el sistema operativo de Apple, me gusta más la interactividad de sus productos. Otros van a decir, no, Android es mejor porque me permite conectar con diferentes dispositivos y no tengo que tener una marca determinada, como si lo tengo, por ejemplo, en el sistema de Apple, entre otros. Entonces son diferentes factores los que voy a tener en cuenta al momento de elegir un producto u otro, ¿sí? Y eso, pues, va asociado, evidentemente, a la información que tengo, a la marca, ¿sí? Y todo lo que se va construyendo. Lo mismo, por ejemplo, en las plataformas de compra. Yo he tenido experiencia de compra en todas estas y tengo una visión de cada una. Por ejemplo, he comprado mucho en Mercado Libre, me parece muy segura, ¿cierto? El Mercado nomás unas 2 veces, domicilio bastante temas de comida, ¿sí? En Otso para pedir algunas cosas de despache, como, como ciertos productos rápidos, en Rappi diferentes tipos, aunque Rappi la verdad no me ha gustado, pero más por gestión del RappiPay, entre otras cosas. Y ahorita con la pandemia, con el manejo y la contratación y la vinculación de las personas, digamos que es una cuestión que no me gusta.
iFood, por ejemplo, que está conectado con domicilios, tiene un sistema de contratación un poco mejor, entonces digo, bueno, elijo esa aplicación por eso, etcétera. Pero les doy ejemplo de cómo interactúo con esas aplicaciones y obviamente ustedes van a escoger una u otra por diferentes argumentos, ¿cierto? Pero ya uno va construyendo una imagen de la marca, ¿sí? Una imagen donde la marca me da más confianza, no me da más confianza, ¿cierto? Y cómo yo interactúo con ellas y cómo voy a escogerla. Y en esto viene algo importante de cómo efectivamente el cliente ha tenido en cuenta a lo largo de la historia de la evolución un poco reciente de los productos, cómo va interactuando con esos productos, con esos servicios. Y al principio, sí, bueno, y al principio se hablaba mucho de cuando yo quería adquirir un producto, me enfocaba en los atributos. Recordemos que venimos en 1900, en ese auge de la tecnología eh, fuerte como los automóviles, entre otros, y comenzaba a mirar ese cambio y esa evolución, y lo que me importaba era qué es ese producto, cuáles son sus atributos, ¿cierto? Luego evoluciona un poco y además de los atributos veo también qué beneficios me brinda, qué hace, y paso de 1950 hacia acá a también tener en cuenta la experiencia, qué siento al momento de usar un producto o al momento de adquirir una experiencia. Pensemos en tecnologías que han implicado paradigmas recientes que de alguna manera han puesto en jaque ciertas industrias. Algo que puso en jaque es una innovación en un modelo de negocio como es Airbnb, ¿cierto? Airbnb lo que hace es plantearse lo siguiente, y de hecho hoy en día hay una problemática y un paradigma asociado a la propiedad de la tierra. Cuando uno tiene bastante propiedad, y es la crítica que se ha hecho incluso a niveles políticos para que lo tengan en cuenta, cuando uno tiene una propiedad que no está siendo usada, lo que está generando es una pérdida, ¿sí? Y entonces Airbnb dice, oiga, hay mucha gente que tiene propiedades que no las usa todo el tiempo y que se puede aprovechar para que otras personas que la quieren usar en esparcimiento, etcétera, pues lo puedan hacer y puedan obtener un lugar en donde quedarse y donde compartir, incluso con la gente de la casa, ¿cierto? Y donde compartir a nivel mundial. Y esto pues obviamente lo que significa es que cualquier casa se puede convertir en un sitio de hospedaje y el hotel y los hoteles como estaban concebidos hace un tiempo, pues pierden esa naturaleza principal de hospedar a las personas. Entonces rompe ese paradigma y significa que se tienen que reinventar las empresas tradicionales dedicadas a la hotelería para que Airbnb pues no las quiebre. Y de hecho se quejaba el Hotel Clinton, que era el más importante a nivel mundial porque estaba teniendo pérdidas. Y de hecho hoy en día ustedes antes veían que los hoteles, ¿cierto? Tenían una suscripción, la gente iba, era muy exclusivo, sus gimnasios eran para sus clientes o para los que estaban hospedados. Y hoy en día uno ve que los hoteles abren el restaurante al público, que los hoteles tienen el gimnasio por suscripción, etcétera, porque ya el modelo de negocio no está únicamente en el hospedaje, tuvo que cambiar y esa experiencia se da. Eh, esos elementos ya tienen en cuenta la experiencia, cómo se da la experiencia y cómo interactúo. Y algo importante que señalaban, ¿qué opinan los clientes? Airbnb sí es una plataforma muy confiable en términos de seguimiento a los comentarios que los clientes hacen respecto de la experiencia en un lugar. No solo de uno que se va a hospedar allí, sino de la persona que lo recibe. Había una iniciativa, no recuerdo el nombre también, los chefs, digamos que tenían un mercado muy particular. Ellos estaban en restaurantes grandes o en grandes hoteles y luego como que ese era su mercado exclusivo. Con las aplicaciones y las plataformas hubo una iniciativa de los chefs, dijeron, no, yo puedo ofrecer unos cupos para enseñar y para compartir una comida en mi casa o en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, hay plataformas en donde yo puedo tener una experiencia con un chef famoso, en donde me cobran el cupo 90, 100.000, 120, mucho más económico que incluso ir a un restaurante caro o a un restaurante pues de reconocimiento. Y eso hace que también, por ejemplo, el sector de los restaurantes y de la hotelería se planteen y digan, oiga, tenemos que reinventarnos. ¿Y cómo lo han hecho? Le han dicho al chef, oiga, no lo haga en su casa, porque en su casa solo puede tener 6, 10 personas. Hágalo mejor en mi lugar, por ejemplo, en mi salón de eventos, en la cual no pueda tener solo a 10, sino va a tener 50 o más personas. Y eso significa más ingresos para usted e ingresos para nosotros. Entonces,
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se relaciona, cómo evoluciona lo que los clientes quieren respecto a los atributos, beneficios y experiencia. Y obviamente hoy en día la pertenencia. Yo pertenezco a una comunidad, etcétera, y las marcas o los productos de una marca particular están relacionados. Apple ha sido, digamos que es el rey de la innovación incremental. Ellos año a año, ¿cierto? Van sacando nuevos productos con una mejora pequeña, ¿sí? Pero lo que más atrae al cliente es el sentido de pertenencia a la marca, ¿sí? Más que en realidad exista unos, unos productos totalmente innovadores. Obviamente han tenido sus etapas, ¿sí? Por ejemplo, el iPhone en su momento fue un aparato muy innovador, o unos computadores especializados, etcétera, pero hoy en día lo que venden es más diseño, ¿cierto? Y una comunidad a partir de una pertenencia a una comunidad específica que es toda la plataforma iOS, y como ustedes van a poder observar a partir de lo que ellos vienen, ¿sí? Van a cambiar la tecnología un poco a ARM, que es un tipo de procesadores, con el objetivo de hacerlos más eficientes energéticamente, y van a controlar un poco esa producción, y a partir de eso van a tratar de integrar todo lo que es el sistema operativo iOS de los teléfonos con el iPad y con el Mac. Y no es porque les esté vendiendo esos servicios ni nada, sino que les señalo que cómo efectivamente están enfocados en la experiencia y en la pertenencia a una marca para que atraer clientes y todo lo demás. ¿Listo? Y lo mismo que han hecho Google, por ejemplo, a través de Android o a través de Chrome, ¿sí? Y cómo el sistema operativo Chrome, por ejemplo, es un sistema que me permite trabajar rápidamente en la web sin necesidad de tantos recursos. Bueno, y ahí les puedo contar más experiencias asociadas, por ejemplo, al tema de cómo se va viendo la experiencia. Mira que la experiencia va cambiando. Por ejemplo, los videojuegos, tal como los habíamos concebido hace un tiempo, era la consola, y la consola, de hecho, hoy en día tiene una fuerte importancia. Como la música mmm, en soporte en CD, en otros medios, de la música digital. Esa experiencia cambia, y eso es importante. A nivel de videojuegos, una cosa que va a cambiar y que va a revolucionar a partir de un anuncio de Google, Google Stadia, del año más o menos hace unos 2 años, lanzó esa iniciativa. Hoy está en algunos mercados y va a llegar al mercado latinoamericano. Google Stadia es una plataforma en la cual yo puedo, a través de cualquier navegador, incluso conectado a YouTube, etcétera, a través de cualquier celular, con un control que ellos van a vender, puedo jugar una cantidad de juegos de suscripción, ¿sí? Y no voy a necesitar ninguna máquina, porque la máquina la va a tener Google directamente en sus servidores. Entonces, todos los requisitos de hardware no los voy a necesitar, no voy a tener que comprar una máquina. Lo que voy a tener que comprar es una suscripción, un control, y a partir de eso voy a tener acceso desde el televisor, desde el celular, desde el computador. Y eso ha planteado una revolución que ya Microsoft, Sony se han unido, y vamos a ver cómo esta industria de los videojuegos va cambiando, como la música, como les comentaba, como la televisión. Bueno, y todo eso para que enlacemos la importancia de todos estos elementos. Los signos distintivos, como veíamos, son una categoría de la propiedad intelectual, específicamente de la propiedad industrial, que me permiten identificar y diferenciar a los productos, a los servicios en el mercado, ¿sí? Y a las empresas. También me permiten conocer el origen empresarial y regional de los mismos, y diferenciar una empresa de otra en el mercado. Y ahí es la importancia, porque yo con la marca me voy posicionando y evito que me confundan con otra, ¿sí? Es muy común que cuando uno va a crear una marca, quiera parecerse a nivel del nombre y el logo a otra existente. Eso es un error garrafal, y digamos que es un error que no deben ustedes cometer. Si yo quiero parecerme a una marca, quiero parecerme en lo que esa empresa es hoy en día, no que me vean igual o similar a esa empresa, porque voy a tener problemas desde el punto de vista del reconocimiento en el mercado, y eso afectará temas de posición marcaria, como lo vamos a ver. Entonces, cuando ustedes estén trabajando la iniciativa de emprendimiento, cuando están de hecho creando estos proyectos, hay que comenzar a diferenciarse, ¿sí? Y hay que comenzar a posicionarse en el mercado. Y para eso, la mejor forma es tratar de crear una marca carismática. Y esa marca carismática lo que me dice es que
hay un producto, un servicio, una organización en el cual yo busco que los clientes, ¿cierto? El mercado no pueda encontrar un sustituto fácilmente, ¿sí? Porque están convencidos de que no lo hay. Por ejemplo, los que compran Samsung van a decir, no, yo estoy convencido de que Samsung es la marca, etcétera, porque efectivamente me brinda una variedad de productos, me permite una interconexión, etcétera, o los que están asociados a Apple o los que están asociados a Xiaomi, entre otros. Pero eso es lo importante, en lo cual yo busco que la gente, que mis clientes crean y por lo tanto ellos, aun cuando existan diferentes soluciones que pretendan satisfacer esa necesidad puntual, pues no la tomen y siempre me elijan sobre esas. Entonces pensemos, por ejemplo, en Coca-Cola, sobre las demás bebidas a base de cola. Pensemos, por ejemplo, en Disney, con todos sus parques, con la plataforma ahorita, con toda la conexión con Marvel, ¿cierto? Que si uno dice, no, pues DC Comics, por ejemplo, quiere igualar o quiere competir a nivel de estas producciones, pero lo ha hecho fatal, ¿no? En esos aspectos. Eh, Mini Cooper, por ejemplo, a nivel de carros, uno lo dice, sí es una marca carismática. Arturo Calle, Crepes and Waffles. Y Crepes and Waffles tiene una cuestión muy importante, por ejemplo, y es que adicionalmente a sus productos, pues está asociado todo el tema de la responsabilidad social y de contratar a madres cabeza de familia. Entonces, eso le da una connotación importante y obviamente una marca con mucho sentido carismático en la sociedad, igual que Arturo Calle, que de pronto después de la pandemia se vio que efectivamente tenía un criterio más objetivo de que el generar plata por generar, sino de efectivamente tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, eso son elementos como la lealtad, la diferenciación y la consistencia, la que me permiten a mí como empresa tener un posicionamiento en el mercado de mis productos o de mis servicios de manera confiable y que el cliente no vea que existe un sustituto aun cuando hay productos o servicios iguales o similares. Y la marca juega un rol importantísimo. Piensen, por ejemplo, que constantemente las marcas se tratan de renovar en imagen, etcétera. Y hay marcas que si bien no están al mismo nivel de las marcas más posicionadas, ¿cierto? Por su calidad en diseño, etcétera, pueden tener mayor atracción al público. Y no sé si ustedes han comprado en diferentes, por ejemplo, estas cadenas nuevas como Justi Bueno, de Uno, entre otros. Ellos al principio tenían unas marcas muy blancas, unas marcas de jabón, o sea, no tenían ninguna distintividad. Fueron colocando marcas y hoy en día esas marcas ya tienen mejor diseño, ¿sí? Para atraer mucho más a los clientes, más allá del precio, van a comenzar en el diseño, porque veremos que en unos años el precio será igual al de otras cadenas. ¿Y qué importancia tiene la marca? Es un instrumento vital de comercialización de mis productos, de mis servicios y del posicionamiento mismo de la empresa. Proyecta la imagen y reputación de la compañía. Y eso es fundamental, ¿sí? ¿Qué imagen proyecta mi compañía? ¿Cómo la estoy asociando? ¿Cómo, cómo la estoy dando a conocer al público y qué percepción se está llevando de la empresa, de los productos y de los servicios? Es un elemento clave para que los consumidores distingan los productos en el mercado. Juega un rol muy importante con el derecho del consumidor, que yo como cliente no me confunda al momento de estar comprando una marca con otra marca, incluso con las marcas piratas. Promueven que las empresas constantemente estén innovando y mejorando sus productos o servicios. Y esto lo vemos en todos los ámbitos. Cada día las marcas están obligadas a innovar, así sea incrementalmente, es decir, mejoras pequeñas, mejoras continuas de ya sea, como les señalaba, de imagen o que tienen otras prestaciones o se le agregan otros elementos, que el jugo ya no tiene colorantes, ¿cierto? Y esperemos que eliminen el amarillo número 6, bueno, etcétera. Siempre están innovando porque si no innovan, la marca o esa empresa va perdiendo posicionamiento en el mercado y otras van ganando rápidamente cuota de mercado, ¿sí? Valorizan a la empresa en el mercado. Vemos que una empresa a nivel económico, la empresa vale por lo que tiene en libros, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de una empresa en libros? Eso que ha registrado de lo que tiene en su inventario, en su flujo de caja o en su caja, en los bancos, ¿cierto? En la propiedad, planta y equipo. Y eso es lo que dice, bueno, la empresa
tiene 2.000 millones representados en una planta, en un inventario de tanto, etcétera, ¿sí? Y adicionalmente, el valor de esa marca no necesariamente está reflejado o solo se limita a lo que está en el libro, sino a los activos de propiedad intelectual. Esos activos de propiedad intelectual están relacionados con las marcas, con las patentes, etcétera. Hoy vemos que Apple y Amazon valen billones de dólares, ¿cierto? Pero si uno va a ver el valor de libros, esas empresas no llegan al billón de dólares del valor en libros de activos que tengan, ¿sí? Pero los activos de propiedad intelectual son tan importantes que por eso ese valor es tan alto. Pensemos que también si una empresa cotiza en bolsa, el valor va a estar sujeto a las transacciones del mercado, será mucho más especulativo. Y eso hay que entender de las variables del mercado porque la marca se vuelve un factor fundamental. De hecho, cuando uno habla de Coca-Cola, Coca-Cola lo que más vale es su marca, ¿sí? Su marca y sus diferentes elementos asociados a la identificación marcaria y obviamente el elemento de la fórmula de la gaseosa, porque si esa fórmula se llega a ser pública y ellos pierden ese secreto industrial, pues podrían estar en riesgo de que otras compañías igualen esa, por lo menos el tema del sabor del producto, ¿sí? Adicional, el valor que tiene esa compañía está sobre todo asociado a temas de valor de marca. Es clave para las negociaciones de la empresa, relacionado principalmente con licencias, franquicias, entre otras, y fusiones y otros aspectos. ¿Qué puedo proteger como marca? Puedo proteger una palabra que combine letras y números. Puedo proteger una imagen, un gráfico, un dibujo. Puedo proteger una marca tridimensional, como lo es la botella de Coca-Cola, y ellos tienen una estrategia muy fuerte. Puedo proteger un color asociado a un producto característico, por ejemplo aquí manzana postobón. Puedo proteger a nivel táctil una botella como la de Old Park, que es perceptible al tacto, o puedo proteger un holograma como a nivel de este artículo de chocolate de Kraft Foods. Puedo proteger también un sonido, ¿sí? Como marca, una marca sonora. Y se ha hablado de las marcas olfativas. Las marcas olfativas han habido algunas protecciones, pero veremos que hay un problema allí en uno de los requisitos. ¿Qué requisitos se exige para proteger una marca? Se exige que la marca sea un signo perceptible a los sentidos. Y en signo entendemos palabra, frase, leyenda, gráfico, ¿sí? Entre otros. Sea perceptible a los sentidos que tenemos, entonces a la vista, al tacto, al oído, etcétera. Susceptible de representación gráfica. Este es el aspecto más importante. Si yo tengo un nombre o una denominación, es muy fácil representarla gráficamente, ¿cierto? Con el nombre, con la palabra o con la combinación de palabras. Si yo tengo una imagen, si yo tengo un dibujo, pues la imagen o el dibujo, esa representación gráfica va a estar clara para todas las personas, ¿sí? Y no va a haber ningún problema. Pero, por ejemplo, a nivel sonoro, antes había un problema de esa representación gráfica, cómo se daba, si era la letra, la partitura, ¿sí? Y hoy en día con la tecnología se ha solucionado un poco, que es, ya tengo el archivo que puedo reproducir el sonido y ese sonido tiene protección marcaria. La página más óptima para buscar marcas sonoras es la de la USPTO, la de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Allí podemos encontrar diferentes de Foss, de Warner, entre otras. Esas intros, por ejemplo, de las películas, todas están protegidas como marcas sonoras. O incluso el OSH, que no sabría decirlo, el OSH de Homero está protegido. Bueno, el que hace una expresión bastante particular. Tiene que ser distintivo. Bueno, y les quería hablar de otro problema, por ejemplo, representación gráfica en el olor. En el olor es un problema. ¿Cómo representar una marca olfativa? Si con la fórmula química, por ejemplo, si es a nivel de un perfume, si con una descripción de cómo huele, cómo se representa ese olor, cómo se describe. Y no se ha encontrado una manera práctica de hacer esa representación de ese olor. Hubo un tiempo que se hizo un registro en Inglaterra de una marca olfativa relacionada con que las bolas de golf tenían, de golf no, de tenis, tenían un olor a pasto fresco, pero lamentablemente como al tercer año fue abandonada.
Y aquí sí les tengo un ejemplo, pero de Estados Unidos, aunque no tengo el nombre de la marca. No, mejor no les voy a hablar para no confundirles. Pero en Estados Unidos sí hay algunos elementos porque ellos hablan de la distintividad adquirida por el uso y hubo una marca de hilos que, de una señora que se volvió famosa por efectivamente le ponía un olor a flores a todos sus hilos y esa marca fue adquiriendo reconocimiento en el mercado por ese olor característico. Tiene que ser distintivo, eso me permite, la distintividad lo que me permite a mí es diferenciarme de lo básico del producto, como el producto se representa y de las que existen en el mercado. Por eso no debe ser genérico. Hubo un tiempo que hubo una discusión jurídica con surtidora de aves. Y ustedes se encuentran que hay muchas surtidoras de aves, ¿sí? Y no están asociadas no están asociadas tanto a marca, sino a nombres de establecimientos. Y por eso no hay tanto problema. Pero si uno va a ver cuál es el original, etcétera, hay un problema para usar ese nombre porque se casi que derivó en genérico. ¿Sí? Casi que surtidora de aves para denominar asaderos de pollo. Entonces no era tan distintivo, va perdiendo esa distintividad porque se vuelve genérico, o lo mismo cuando es genérico simplemente porque es el nombre del producto, etcétera. Y no debe describir características del producto, porque también eso lo que hace es que el cliente, al entrar a ver una marca determinada y ver que es descriptivo de ese producto, lo que está distinguiendo son unas características como propias de una empresa que resulta que también las tiene otro producto de la competencia. Entonces ahí entra en conflicto y no se podría hacer. Bueno, tipos de marcas, aquí hay algunos ejemplos, como les comentaba, a nivel marcas de color, marcas, por ejemplo, Apple tiene solo el logo, es una marca gráfica, una marca nominativa, también ha combinado las dos, entonces, por ejemplo, una marca mixta, si Arturo Calle es un nombre comercial, es decir, un signo que identifica a la empresa, pero adicionalmente es un signo que identifica sus productos, los productos de Arturo Calle. Esta marca es una marca de color para Milo, por el verde Pantón, bueno, el amarillo, el café, el rojo. Y Ecopetrol, pues es una marca mixta, como ustedes pueden aquí, compuesta por una parte denominativa y la iguana, que es la parte gráfica. ¿Qué es importante también tener en cuenta dentro de la construcción de marca? Algo que hoy en día es muy común o que se tiene mucho en cuenta es la psicología del color. Cómo los clientes o cómo los colores, ¿cierto?, reflejan una serie de conceptos y una serie de ideales que yo quiero mostrar. Entonces, si yo quiero mostrar de alguna manera temas de amistad, temas de optimismo, ¿cierto? Temas, por ejemplo, de creativo. Entonces utilizo los colores amarillos en sus diferentes elementos, el color naranja, y lo podemos ver acá, ¿cierto? Una pérdida creativo, imaginativo, por ejemplo, el morado en diferentes tonalidades, el azul, que me brinda más respaldo de confianza, serenidad, entre otros. El tema verde es muy importante, ¿no? Para el tema obviamente de salud, del planeta, bueno, de paz, etcétera. Y algo que es más un poco neutral, como puede, por ejemplo, Apple ha evolucionado muchísimo su logo. Y si viéramos una imagen de la evolución del logo de Apple, van a encontrarse ustedes una sorpresa. Espérame, si me dicen si me la ven. Les voy a mostrar acá rápidamente la evolución del logo de Apple, ¿sí? Cómo ha evolucionado en los últimos años. Este era el logo de Apple. Primero como parecía más como una marca de vinos, estaba eh, y luego cambió a esta colorido, fue criticada, bueno, cambió a este en el 2001-2003 y se ha ido simplificando. En la actualidad está este, pero en realidad se maneja más una marca como esta, hoy en día este logo en la versión actual, ¿no? Y vean cómo ha ido evolucionando. O miramos, por ejemplo, la evolución, miremos la evolución de Mazda. Bueno, no de los carros, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver cómo Mazda ha evolucionado a través de los años, ¿sí? Y de hecho, pues también lo ha hecho Mercedes-Benz, entre otras empresas, van evolucionando en el tiempo y se vuelve fundamental el tema del color, porque también
yo puedo proteger una marca que reivindique colores, una marca que no reivindique colores. Entonces, el color se vuelve fundamental si yo quiero tener una identidad con mi público. Y hay marcas que rompen un poco estos esquemas y que son más inclusivas, ¿cierto? Más diversas, como el tema de Google, eBay, Microsoft, bueno, entre otras, NBC. Bueno, ¿cómo lo protejo yo? Existe lo primero que debo hacer es determinar en qué clase de la clasificación internacional de NISA se encuentra. Entonces, para eso, como ustedes saben, en materia de patentes existe una clasificación internacional de patentes. A nivel de marcas existe la clasificación internacional de NISA. Esa clasificación, como pueden ver acá, agrupa 35 clases. De la primero a la 34 agrupa lo que son productos, sí, y de la 35 a la 45 agrupa servicios. Entonces yo digo, yo quiero proteger todo lo que tiene que ver con prendas de vestir y calzado. La voy a encontrar en la clase 25. Si yo quiero proteger, por ejemplo, juegos, juguetes y aparatos de videojuegos, en la 28. Pero esto ya está más asociado a temas, obviamente, de productos. Carne, pescado, eso está en la clase 29, café, té, cacao en la 30, por ejemplo, cervezas, bebidas sin alcohol, agua mineral en la 32, bebidas alcohólicas, excepto la cerveza, la tenemos en la 33, y así, por ejemplo, publicidad en la 35, etcétera. Cuando voy a proteger una marca en la Superintendencia de Industria y Comercio, debo escoger y clasificarla en qué clase está y a qué productos o servicios dentro de esa clase voy a escoger. Porque miren que, por ejemplo, la 30 me dice, pues aquí puede proteger usted café, puede proteger té, cacao, ¿sí? Sucedáneos del café, arroz, pastas alimenticias, hasta polvo de hornear, sal, etcétera. ¿Qué pasa? Que en esta clase, pues yo puedo proteger una marca únicamente para café, ¿sí? Café, por ejemplo, La Montaña. Creo que existe por ahí. O Entre Ríos, creo que es una marca de Colanta. Ese café, si yo coloco, por ejemplo, Café La Montaña, la super me va a conceder únicamente esa marca La Montaña para café. Pero si yo pongo La Montaña y el café es descriptivo y pido que se me protejan todos estos, voy a tener ese alcance en todos estos. Sin embargo, si yo no lo llego a usar para uno de estos, la superintendencia solicitud de un interesado me la puede cancelar. Eso tiene, digamos que diferentes cosas. O puede pasar lo siguiente, ¿han visto ustedes Corona? Corona hay para chocolate, entonces está la 30, Corona chocolate, pero Corona hay para cerveza, está en la 32. Pero también Corona está para todo el tema de baldosas, etcétera. Y ese está por acá en la 2, ¿sí? Y está por acá en la 1. Entonces, de alguna manera, si yo tengo una marca que tiene un nombre igual, pero identifica productos de categorías diferentes, lo puedo hacer, ¿sí? Y eso es importante de una regla de especialidad de la marca. La marca se protege para la clase y en cada clase para los productos que yo he manifestado. Una vez hubo un tema en la clase 21 que habla sobre todo de utensilios, recipientes. Y aquí uno encuentra que las compañías por regla general lo hacen para vender todo lo que es merchandising asociado a pocillos, bueno, y una cantidad de elementos allí como decorativas que ayudan a posicionar la marca. Una empresa, yo le dije, si usted hace eso con la compañía que no vende eso regularmente, es posible que se la cancelen, pero aún así le van a negar su marca, porque su marca, si bien le pueden cancelar una parte de los productos que están acá, su marca va a estar en la misma categoría y por lo tanto la superintendencia va a decir que hay un riesgo de confusión. Y efectivamente le cancelaron parte de la marca. La compañía que no logró probar que utilizaba estos recipientes quedó con otros dos, pero aún así la nueva compañía que quería que le registraran esos productos pues no logró porque efectivamente era un nombre muy similar y estaba dentro de la misma categoría, aun cuando se canceló parte de la otra. Hubiera podido llegar a un arreglo previo antes de ir a esta instancia. Pero bueno, no les digo los nombres porque son ejemplos de emprendimientos particulares. Bueno, entonces escojo la clasificación a la cual pertenece mi marca. Vale alrededor de 900.000 pesos o 1.000.000 de pesos y cada clase adicional entre 440.000 a 500.000 pesos. ¿Listo? Hago una búsqueda, esa búsqueda lo hago en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
lo puedo hacer también en la base de datos de cada país al cual quiero llevar el registro. Si yo quiero llegar con una única solicitud a diferentes países, lo puedo hacer a través del protocolo de Madrid que ha firmado Colombia y ratificado en el 2012. A través de ese protocolo yo puedo ir con una única solicitud que se radica a través de la Oficina de Colombia y de la Superintendencia de Industria y Comercio, llega a la oficina de la OMPI y la oficina de la OMPI me ayuda a direccionar esas solicitudes a los países que han firmado el protocolo de Madrid. Eso facilita que yo pueda llegar a varios países al tiempo, pero obviamente cada oficina me va a cobrar las tasas respectivas. Recuerden que la propiedad industrial tiene una característica y es que se protege bajo el principio de territorialidad, es decir, país a país. Igual hay instrumentos que me permiten a mí a través de una solicitud llegar a varios países, como en materia de patentes el Tratado de Cooperación de Patentes, o en materia de marcas el arreglo, el Protocolo de Madrid, que para Colombia aplicamos el Protocolo de Madrid. Hay que tenerlo presente, tengo que ir a cada país y pagar las tasas de cada país. Diligenciar unos formularios y pagarlas y radicar la solicitud lo puedo hacer a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, el portal que ustedes ven acá, este portal, cipi.cic.gov.co. Esperar la concesión puede demorarse entre 4, 6 meses o hasta 2 años si dentro del proceso se presenta alguna oposición o si me niegan la solicitud debo apelar y renovarla cada 10 años. Esa es una característica de la marca. Miren que los signos distintivos son renovables, mientras que la patente tiene una duración de 10 años si es modelo de utilidad o 20 años si es patente de invención. Ya terminado ese proceso, ya se acaba la exclusividad, mientras que la marca yo la puedo renovar indefinidamente. Lo que debo cerciorarme es que renovarla antes de finalizado los 10 años o en el plazo de gracia, que son 6 meses posteriores. Bueno, aquí algunos elementos. Este es un buscador. Yo puedo buscar, por ejemplo, cómo clasificar mis productos. Si yo quiero vender software, este es software legal, ¿no? Lo puedo hacer vía plataforma, lo puedo hacer vía servicio, por ejemplo, en la clase 42, o lo puedo hacer a través de software en medio magnético, por ejemplo, en CD, DVD, USB, etcétera, y tendría que hacerlo a través de la clase, escoger la clase 9 y como servicio en la clase 42. Si yo quiero, por ejemplo, publicidad, entonces me va a señalar que lo tengo en la clase 35, la que debo escoger, publicidad en línea, directa, de viajes, películas. Cuando uno va a hacer el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, le va a pedir que detalle dentro de esa clase qué actividades o qué productos son los que quiero proteger. Como les señalaba, si yo tengo una marca que es descriptiva de un producto, café La Montaña, la super va a entender, si yo no le explico que eso es descriptivo, perdón, o complementario, solo me va a proteger la montaña para café. Y acá, en la Superintendencia de Industria y Comercio, yo puedo buscar los signos distintivos que existen. Entonces, yo no sé, por ejemplo, ya que les estoy hablando de la montaña, a ver si me estoy inventando cosas. Sí me la estoy inventando. La montaña, por ejemplo, miremos en este es un buscador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Puedo mirar que aquí existe una marca La Montaña. Y vemos que hay varias, ¿sí? Y vemos la fecha de radicado. Por regla general, una marca que se protege vía el protocolo del arreglo de Madrid tiene hasta 6 meses para reivindicar esa fecha, similar a lo que hablábamos en patentes. Entonces, una marca que, por ejemplo, se protegió en España, 6 meses, o digamos que estamos hoy, estamos a septiembre, por ejemplo, en mayo, tendría hasta 6 meses para reivindicar esa fecha y que se la concedan en Colombia en virtud del protocolo de Madrid. Eso significa que tendría mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta octubre para reivindicar esa fecha. Y si hay una marca, la montaña, que viene después de esa reivindicación de esa fecha, de esa marca que comenzó en España, podría afectar mi marca en Colombia. Entonces, por eso es importante buscar no solo en la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también en, en bases de datos como la OMPI. Bueno, aquí tenemos varias marcas. Mira que hay una negada, porque debe ya haber una registrada, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer esa búsqueda muy completa. Puede, por ejemplo, que a veces estén en inglés, ¿sí?
Recuerden que no puede haber marcas iguales o similares a las existentes. Entonces, el análisis de marca no es yo le cambio un número, le cambio un nombre. No, no puede ser igual o similar. Y se hace un análisis fonético, un análisis ideológico, ¿sí? Y bueno, ese análisis comparativo para que permita a la superintendencia determinar si existe o no riesgo de confusión o asociación con la marca que se está registrando. Y para eso pues hay unas reglas de cotejo marcario, dependiendo si es nominativa, dependiendo si es mixta, ¿sí? Entre otras. Aquí les quiero compartir esto, no sé si de pronto se escucha, vamos a mirar. ¿Me avisan si se escucha? No, señor, no se oye. ¿Lo comparte, Carlos? ¿Le pongo el link allí? Sí, por favor. Igual, entonces terminamos con este video y ahorita cerramos con unas conclusiones con Carlos. Hola, compañerito, buenas tardes, ¿cómo estás? Listo. Entonces, miren que el tema de marca se conecta mucho con la experiencia de marketing y eso es importante tenerlo en cuenta al momento efectivamente de pensar en una iniciativa de emprendimiento o en una iniciativa que contemple desarrollo de productos, de servicios en el mercado, que está estrechamente conectado y que dentro de todo lo que hemos visto con todo el tema de propiedad intelectual, pues es importante llevarlo a cabo. Listo, Edwin, gracias. Les iba a mostrar esta página y ahí les puse el enlace. Este es un buscador de, digamos, de información. Se pueden encontrar artículos y otro tipo de documentos y también patentes. Se los quiero mostrar en particular porque, bueno, además de lo que hemos estado buscando, información en patentes y todo este cuento, puede tener información que de pronto les pueda servir para las infografías. Entonces, no sé si hay algún tema que quieren que busquemos aquí como para hacer el ejemplo rápido o alguno de los que me acuerdo. A ver. Bueno, alguien estaba trabajando como con papel, entonces buscamos papel reciclado. Entonces, lo escribí mal. Ah. Entonces, como les decía, pues digamos, la idea es buscar en inglés. Buscando paper recycling aparecen 5.894 resultados. Aquí a la derecha hay una pestaña que se llama análisis. Entonces, si uno le da clic ahí, lo que el software va a hacer de este buscador es analizar justamente estos documentos y mostrarme alguna información interesante. Entonces, lo primero que me va a mostrar son los códigos IPC más comunes
Entonces, por ejemplo, yo quiero saber de qué se trata este B41J. Él me dice que se trata más o menos de máquinas para impresión. Entonces, sí, digamos, tiene que ver con papel. Aquí hay unos temas de química. Entonces parece que tiene que ver con tintas, hay otro coso por aquí que tiene que ver con electrónica, entonces comunicaciones, técnicas de comunicación eléctrica. Entonces, pues es interesante. También me muestra la tendencia de patentabilidad de esas 5.900 tecnologías que aparecen buscando paper recycling. También me muestra cuáles son las compañías que más tienen patentes relacionadas con esta búsqueda en particular. Entonces me muestra justamente pues compañías que trabajan en el tema de impresión, Epson, Canon, Ricoh, Kyocera. Me muestra también el tipo de documentos, entonces digamos que a mí me interesa mirar las patentes, por ejemplo, de Kyocera. Entonces si yo le doy clic aquí, él me muestra esas 146 patentes, me muestra el análisis de esas 146, pero si yo quiero volver a mirar esos documentos, me voy aquí otra vez a lista, y él me muestra aquí los documentos, ¿vale? Bueno, no les mostré el mapita, pero bueno, ya les muestro el mapita. Me voy a volver aquí un momento al análisis de las 5.800. Por aquí abajo me muestra los inventores y me muestra esas 5.800 en donde están patentadas. Entonces me muestra que esas 5.800, 3.000 están en Estados Unidos, 400 en Australia, 600 en China, 6 en Rusia, tantas en Japón, en Brasil no hay ninguna, en México 9, en Brasil una, perdón, en Colombia no hay ninguna, en Brasil hay una. Entonces, información también interesante que les puede servir para las infografías si hacen una búsqueda, pues, como digamos, del tipo que les pueda servir justamente para los proyectos que ustedes están trabajando. Y además de encontrar esa información en el análisis, pueden encontrar de pronto, digamos, de estos códigos cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en el D, que sí es relacionado específicamente con papel, me muestra composiciones de pulpa y preparaciones pues, para hacer materiales no fibrosos y no sé qué. Y digamos, si yo quiero justamente utilizar esto para buscar, aquí en la opción de bueno, puedo hacer una nueva búsqueda o puedo utilizar el explorador de la clasificación, copiar eso que estaba mirando ahí y decirle, oiga, si utilicemos esto y darle aquí abajo nueva búsqueda de patentes y él me va a buscar todo lo relacionado con esa clasificación en general. Digamos, ahí les estoy mostrando como muy superficialmente y muy rápido, pues la idea es que cacharríen un poquito y que, digamos, al fin y al cabo de eso se trata un poco lo de buscar información, es tratar de mirar si esta clasificación sí me sirve. Bueno, aquí sí efectivamente son cosas relacionadas con celulosa y no sé qué, entonces de pronto puede ser interesante. Me muestra, digamos, otras compañías, entonces, por ejemplo, si yo encuentro que las patentes de esta compañía me sirven, pues entonces saco de acá esto y me voy a Google. Pero solo les estoy compartiendo lo otro. Bueno, y copio y pego eso y efectivamente me dice que es una compañía de Suecia y de Finlandia que se dedica a la producción de pulpa y celulosa y no sé qué. Entonces de eso se trata un poquito la búsqueda de información, como empezar a saltar en esas búsquedas, a explorar un poquito la información útil que hay en esos documentos y a mirar qué más, además de la información técnica, que yo sé que nos interesa mucho, qué otra información hay, nombres de compañías, nombres de personas que se pueden buscar en internet y que uno puede contactar, por ejemplo, por LinkedIn y decirle, oiga, estuve mirando y usted tiene una patente o usted tiene un artículo. A mí me gustaría saber en qué más está investigando usted o si usted tiene alguna empresa que trabaje en eso y me pueda dar información. La gente a veces es más abierta de lo que uno se imagina, entonces puede ser también mecanismos para encontrar soluciones de información que les pueda servir para sus proyectos. Entonces, a manera, digamos, de cierre, la idea es contarles también, pues, que
les hablamos de economía del conocimiento, un poco a manera de buscar información, pero también hacer una gestión de esa información. La información los lleva a resultados y a soluciones alternativas. Eh, y eventualmente esa información alimenta, por ejemplo, herramientas como el lienzo para los modelos de negocio, y eso va a generar de pronto también inquietudes que van a generar nuevas búsquedas de información, y eso va a volver a modificar el lienzo y así. Es un proceso, digamos, iterativo, y digamos que la idea es empezar también a tratar de entender un poco ese sistema de economía del conocimiento en donde hay información que se supone que podemos aprovechar para innovar, que todas las innovaciones no tienen que ser innovaciones radicales, es decir, no tienen que surtir todo ese proceso de TRL. Ya habrá gente que habrá llegado hasta un TRL4, TRL5, y de pronto poder partir de ahí sería interesante también. Entonces, digamos que ese era el mensaje, y pues nada, agradecerles también el tiempo y por supuesto dejar este cortico espacio que tenemos para resolver si tienen alguna duda en particular que les gustaría que respondiéramos. Bueno, también, digamos, me vas a acordar eso que escribió Edwin, que le quedó mal escrito el correo, compañero. Eh, Contarles de nuevo, pues, que somos de la división de extensión, que estamos ahí para también apoyarlos en lo que necesiten, digamos, si tienen consultas que no solamente relacionadas con esto, si de pronto están trabajando en algún proyecto afuera, en pasantías, que a veces también se relacionan con proyectos y propiedad intelectual en las empresas, cosas de ese estilo que tengan dudas. Para eso está el correo es el segundo que puso en gestión PI, raya al piso BOG. Nicolás pregunta cuál es el link que dieron al principio, de cuál enlace se refiere para ver si lo podemos poner de otra vez. Ok, la monitora, Camila. Entonces, pues básicamente era eso. Agradecerles de nuevo por la disposición, por la atención, y pues cualquier cosa ahí estamos pendientes. Y de nuevo, si tienen preguntas, ahí estamos. En este momento sería el momento para hacerlas. Buenas tardes, yo tengo una pequeña inquietud. Señor. Pues hoy vimos como esto de las marcas y más o menos hace una marca pues ya de productos, por ejemplo, terminados. Pero ¿qué pasa cuando el producto es, por ejemplo, un producto intermedio que se vende de una empresa a otra empresa que ya es el producto terminado? Ese producto, digamos que no tiene ficha técnica y el objetivo es desarrollarla. Esa ficha, ¿cómo se protege? Entiendo que es como una materia prima para que se elabore otro, ¿sí? Sí, exacto. O sea, una empresa le vende a otra que esa otra ya produce el final. Y utiliza esa parte para la transformación. ¿Nos puedes dar el ejemplo? Mm, por ejemplo, Chapstick compra manteca de cacao y Ok. esta manteca de cacao es sobre la que, eh, pues digamos que se está pensando intervenir. Entonces, el dueño del problema nos dice, por ejemplo, que esa manteca de cacao que él está produciendo no tiene un estándar. Es decir, no, uno cuando vende estos químicos intermedios, los vende como con una ficha técnica, es como decir las especificaciones de esa materia que se va a vender. Esa ficha técnica, si la desarrollamos nosotros, ¿se protege por parte de la universidad o la empresa la protege o cómo se hace por esos datos, por ese análisis que se tiene que hacer para producir una ficha técnica? No, pues, ¿qué pasa? Que cuando se hace un análisis o se hace una construcción de una ficha técnica, lo que muchas veces se hace es que se contratan laboratorios
para que determinen esa ficha técnica conforme a unos requerimientos mínimos de información del producto, que son básicamente de etiquetado y otro tipo de cosas. Entonces, lo que se paga allí no hay un tema de propiedad intelectual directamente, a menos que los compuestos que se quieran utilizar en la ficha técnica tengan un secreto industrial o una patente o una protección de datos de prueba, por ejemplo, en materia de medicamentos. Pero por regla general no están en ese amparo, ¿sí? Y lo que se hace es pagar por el servicio que ayuda a determinar efectivamente esos elementos de la ficha técnica, y esa ficha técnica es una información casi que indispensable para el cliente o indispensable incluso como requerimiento del Estado para que se venda un producto u otro. Entonces yo lo que creo ahí es que usted debe mirar esa compensación de la empresa a la universidad en términos de la construcción de la ficha y todo lo demás. Ahora, yo creo, esa pregunta es muy interesante por lo siguiente. Pensemos en algo. Pensemos que yo fabrico unos productos y se los doy a otra persona que simplemente le estampa la marca. Y allí, esto, por ejemplo, era una problemática, incluso todavía lo es, en materia de ciertos productos, por ejemplo, en materia de ropa, ¿sí? Que algunos fabricantes fabrican ropa a gran escala en Colombia, o zapatos, etcétera, y luego se los daban a otras compañías y esas compañías le ponían su marca particular. Claro, mira que al final el que se está dando a conocer al público no es esa compañía que lo fabrica, sino la compañía que lo comercializa. De todos modos, en la ficha del producto debe decir quién lo fabrica, porque tanto el fabricante como el comercializador, que generalmente le estampa la marca, tienen responsabilidad del producto. Y por eso es importante de cara a la marca también al derecho del consumidor, ese origen empresarial. ¿Sí? En realidad, uno puede decir, oiga, por ejemplo, esa marca Arturo Calle, ¿sí? Es directamente de Arturo Calle o alguien se lo fabricó para que Arturo Calle lo venda. Y en esa medida yo adquiero una responsabilidad con el cliente final, si soy el vendedor directo o si utilizo esa marca. Pero en el caso que preguntas, si yo vendo materias primas, yo puedo identificarlo con una marca, y una marca la característica que me identifique que estos productos que estoy haciendo de materia prima, que le vendo a un mercado obviamente muy particular, un mercado muy, eh, no es un mercado tan amplio como venderle un producto al cliente final, ¿cierto? Pero es un cliente particular, tendría la protección y me diferenciaría de de las otras materias primas que quizás no tienen unos estándares, una calidad, etcétera, que yo sí puedo ofrecer. Entonces, la marca sí se vuelve importante. Aún en esas cadenas en donde yo estoy aportándole materia prima para que se construya o se transforme a un producto elaborado, ¿sí? O incluso para la reventa de productos, es importante tener en cuenta que se afecta mucho esa reputación y que si yo no me hago notar como marca, al final el reconocimiento que se tendrá en el mercado es mínimo. Ok, muchísimas gracias. Yo tengo otra pregunta. Por Sí, ejemplo, pues hablábamos la sesión pasada de que pues cuando se patenta algo puede ser en unos países y ya digamos si pasan los 6 meses y no lo patenta en otro país, pues uno, digamos, uno puede coger esa misma patente y lucrarse con ese, digo, suponiendo que es un invento, lucrarse con ese invento, ¿sí? bueno, sí, hay que precisar algo. Entonces, la propiedad industrial asociada a patentes, marcas, es territorial, se protege país a país. Si yo tengo una patente en Colombia, ¿sí? Y la solicito vía la vía nacional, o sea, la vía por la Superintendencia de Industria y Comercio y amparado en una decisión que se llama la decisión 486 del 2000, yo tengo hasta 12 meses para entrar a fases nacionales en otros países y reivindicar esa fecha de presentación de la solicitud en Colombia. Si no lo hago, pierdo la oportunidad, lo que significa que en esos otros países donde no llegué, en esos 12 meses, podrían explotar mi tecnología sin necesidad de pedirme permiso, quedaría de libre uso. No así en Colombia, que estaría dentro del proceso de protección. ¿Listo? Lo mismo sucede si hay unas tecnologías que están en otro país, en Estados Unidos, en Australia, España, donde sea, y no tienen registro en Colombia, ya sea porque no han entrado dentro de los 12 meses o porque ya ha pasado un año y no decidieron entrar, etcétera. Si yo encuentro que esa tecnología no está protegida o en trámite de protección en Colombia, yo efectivamente la puedo usar. Y si se logra lucrar, pues mejor todavía.
Entonces, eso es lo importante que hay que tener en cuenta de las tecnologías. Lo que les hemos señalado, las bases de datos de patente contienen la información alrededor del 75 al 80% de la información más actualizada de los avances tecnológicos que existen en el mundo. Por lo tanto, no encontramos los últimos avances en datos técnicos o de bases científicas, sino que los encontramos en bases de datos de patentes. Y las bases de datos de patentes no solamente me permiten a mí analizar que mi desarrollo es protegible o no, sino qué desarrollos hay a nivel mundial que yo pueda usar e incluso lucrarme de ellos en Colombia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, ya la OMPI ha sacado unas guías para el uso de esa información de dominio público. ¿Sí? Y utiliza diferentes modelos como el Lean Canvas o la metodología que señalaba Carlos. Eso es importante conocerlo. No simplemente es un mecanismo para evaluar qué se puede proteger, sino para ver qué hay en el estado de la técnica que yo pueda usar sin necesidad de pedirle permiso al titular porque no está amparado o protegido en Colombia. Pero sí, o sea, al cabo del tiempo tampoco, digamos que yo cogí un producto así y comencé a producirlo en masa y empiezo a venderlo en un montón de países, pero no donde está patentado. No hay forma de que, digamos, el autor después pueda tener alguna repercusión contra mí. No, es decir, si no está protegido en Colombia, no hay forma de hacerlo. Lo que pasa es que hay que diferenciar pues, el tema de la propiedad industrial, lo que es patentes, de lo que podría ser, no sé, un desarrollo de software o algo protegido por derecho de autor, que ahí sí la dinámica es diferente y en el derecho de autor sí tiene un alcance un poco mayor y el objeto de protección es un poco más amplio a nivel de países. Pero si es una invención, un nuevo desarrollo que está en bases de datos de patentes y esa persona pues decidió no protegerlo, ¿cierto? No lo hizo aquí en Colombia. De hecho, es muy común que uno encuentre solicitudes a nivel de solicitudes PCT o Tratado de Cooperación de Patentes, en donde señalen que van a entrar a muchos países, pero en la práctica no entran a todos porque también es muy costoso y porque de pronto ese mercado no les interesa. Entonces, les señalábamos, es importante tener eso en cuenta para traer esa tecnología, explotarla acá. Y muchas veces, como son tecnologías a veces de difícil implementación, uno puede contactar incluso al titular y decirle, oiga, yo quiero implementar eso acá, y ellos por un costo mucho más bajo de lo que harían si el país estuviera registrada esa patente, le hacen esa transferencia y puede uno aplicarla. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que con eso terminamos. De todas maneras, pues cualquier cosa, ahí están los contactos, el correo. Y de nuevo agradecerles por la invitación, por la atención y pues esperamos que puedan de lo que les hemos contado sacar algo de provecho para sus proyectos del TPI y pues para otros proyectos que tengan. Entonces, pues feliz resto de semana y que tengan mucho éxito en el resto del semestre con esos proyectos. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier duda no duden en contactarnos a nuestro correo. Muchas gracias, Edwin Carlos. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Canta. Chao.